luz eléctrica total y combustible. Pocos minutos faltaron para que el equipo chapecoense llegara a su destino. No lo podía creer. Pero una llamada cambió la vida de todos para siempre. Recuerdo como si fuera ayer todo lo que hicimos acá. Buenas noches. Hoy es 28 de noviembre del 2017. Con varias actividades, los habitantes del municipio de La Unión conmemoraron el primer año de la tragedia del equipo chapecoense. El Atlético Nacional también se unió al evento conmemorativo con un emotivo acto en el parque principal de esta localidad. La Copa Suramericana era el sueño. Y el entonces rival del chapecoense también vivió la tragedia. Un año después, Atlético Nacional conmemoró los hechos con un legado para los eternos campeones. Como hincha nacional uno siempre se entristece de ver que un equipo que venía con una ilusión, que venía a jugar contra un gran equipo como es el Atlético Nacional, pues se le truncó su sueño, su esperanza en este cerro. En este municipio hoy volaron palomas blancas, se escucharon oraciones y los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana sobrevolaron el territorio del que hace un año evacuaron los cuerpos inertes de 71 personas. La cápsula del tiempo recoge las palabras de los colombianos y será llevada a Brasil. Diego López plasmó sus recuerdos, esos que en 40 años serán abiertos en Chapecó para homenajear a las víctimas y recordar la hermandad entre los dos pueblos a raíz de la tragedia. Hermanos por siempre, hermandad por siempre. Eso ya no se puede borrar, como le digo. A La Unión también regresó Jorge Arias, sintiendo el abrazo del pueblo colombiano que le ha dado fuerzas para superar la muerte de su niña, Cici Arias. Ya pasó un año, es necesario volver a hacer la vida un tanto normal, digamos, con una ausencia que va a ser una ausencia por siempre, ¿no? Como el infinito, como la inmensidad, como el infinito, como la inmensidad. Politécnico Cianco, una institución técnica de alta calidad. Estudio auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria, mecánica dental, salud oral y veterinaria. 444-5558. Hoy se cumple un año de la fatídica noche en la que el avión de la aerolínea Lamia con 77 personas a bordo se estrelló en el Cerro Gordo, hoy conocido como Cerro Chapecoense, en el municipio de La Unión, Antioquia. Teleantioquia Noticias inicia esta emisión especial en la que nos acompaña Sebastián Agudelo, uno de los primeros periodistas que estuvo en terreno justamente como parte del equipo también de Teleantioquia Noticias, que fue el primer medio en llegar a esa zona. Sebastián, buenas noches y bienvenido a esta línea cronológica. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches. Y le cuento que fueron pocos los minutos los que faltaron para que el equipo chapecoense llegara a su destino. Pero antes de regresarnos un año en los hechos, veamos qué fue lo que sucedió, qué ha pasado y cómo está en este momento el estado de las investigaciones. Pues primeramente, los directivos de la aerolínea despidieron a todos los integrantes de esta aerolínea. Segundo, pues el gobierno también entregó un primer informe preliminar que sería por parte de la aeronáutica. Y tercero, es que el gobierno boliviano culpó como único responsable al piloto de esta aerolínea, Miguel Quiroga. Sandra, pero llenos de esperanza, ilusiones y sueños, los jugadores venían a disputar la final de la Copa Suramericana frente al Atlético Nacional. Esperanzados de ganar la final de la Copa Suramericana, los jugadores del Chapecoense abordaron la aeronave RJ85 que despegó del aeropuerto Birubiru en Bolivia. La aeronave sobrevolaba territorio a una velocidad crucero de 240 nudos. La aerolínea Lamia solo contaba con 3 aeronaves que realizaban vuelos no regulares. Lamia logró su licencia en julio de 2015. No estaba certificada ni estaba aprobada para volar este tipo de vuelo A300. Aún así, el vuelo despegó junto con el sueño de la Copa. La aeronave emprendió vuelo a Medellín. Sin embargo, autoriza el plan de vuelo, lo cual no es correcto. La ficha del despachador del vuelo no tenía la firma.
La altura en la que volaban era de 30.000 pies, lo cual era incorrecto según la aeronáutica. El vuelo estipulado era de 4 horas 22 minutos, tiempo de vuelo que no coincidía con las fichas. Tampoco habían 2 aeropuertos alternos en el plan de vuelo, como era requerido, solo uno, Bogotá. 9.300 kilos de combustible iban a bordo más 1.036 kilos de equipaje. Con pasajeros era un total de 41.600 kilogramos en total. Lo cual, sumado al combustible y a todos los demás factores de peso, contenían un peso superior al permitido. Las condiciones de vuelo no favorecían por el poco viento y el poco combustible. El piloto y el copiloto discutían la posibilidad de aterrizar en Leticia, pero nunca pidieron autorización a Bogotá. El piloto optó por continuar rumbo hacia el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, una decisión que les cobraría la vida. India. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. La aeronave entró en territorio antioqueño a 9.000 pies de altura, cuando la altura mínima para sobrepasar las montañas era de 10.000 pies, sin combustible, sin señal, sin radar y con poca esperanza. La aeronave comenzó el descenso sin autorización a las 21 horas y 52 minutos. Después perdió contacto con la torre y 6 minutos después, a las 21 horas 58 minutos, se estrelló. Esto significa que las autorizaciones dadas por la autoridad, tanto boliviana como colombiana, no fueron cumplidas. Este hecho marcó muchas vidas y dejó muchas lecciones. Hoy estamos haciendo una línea cronológica en Teleantioquia Noticias poniendo la lupa en lo que ha pasado un año después. Sebastián, ¿en qué va el proceso? Sandra, y es que mucho se ha especulado sobre la responsabilidad de este hecho, entre lo poco que está claro del requerimiento de la aeronáutica como norma de seguridad aérea en cuanto a la reserva del combustible. Miremos por qué, y es precisamente que por norma de la misma aeronáutica, una aeronave en territorio tiene que tener mínimo 1 hora 45 minutos de tiempo extra para poder sobrevolar y sortear cualquier dificultad. Sin embargo, el vuelo de la aerolínea Lamia no contaba con el tiempo extra necesario. Pues a pesar de todas esas dificultades, adversidades que tuvo que pasar la aeronave esa noche, hubo una persona que intentó hacer todo lo posible para que el avión con todos los jugadores del Chapecoense llegara a su destino. Y estamos hablando de la controladora de la torre en el aeropuerto José María Córdoba. No lo tengo con la altitud, Lima May, India. 9.000 pies, señorita. Vectores. Está a 8.2 millas de la pista. A las 21 horas 52 minutos, la aeronave reportó que ya no tenía combustible a la torre de control, pidiendo autorización para aterrizar de emergencia. Janet Molina nunca imaginó lo que sucedería esa noche. Traté de mantenerme muy tranquila. Se aplicaron todos los protocolos de seguridad. Al final, pues, cuando lamentablemente la aeronave ya le pregunto, pues, por última vez, ¿qué altitud tiene? No lo tengo con la altitud, Lima May, India. 9.000 pies, señorita. Pues, yo sabía que la mínima ahí no era ahí por el terreno también. Siendo casi las 10 de la noche, Janet, con la mayor serenidad, continuaba dando instrucciones una a una al piloto para que aterrizara. No lo podía creer, no entendía por qué me tocó a mí vivir esa experiencia. 3 minutos 45 segundos antes de estrellarse, el piloto seguía reportando sin novedad. La aeronave ya tenía 3 motores fuera y no, como ustedes escuchan, no reportó absolutamente nada. Es más, la controladora le pregunta si requiere algún servicio en tierra adicional y él le contesta que no, por ahora no, que le notificará más adelante. Esa noche la vida de Janet cambió. Sin pensarlo, terminó siendo el blanco de los señalamientos.
Después de eso, pues ya se me vino como el mundo entero, la gente me empieza a señalar y a decir que pues yo tenía como alguna responsabilidad. Y bueno, a partir de ahí ya me empiezan a llegar una cantidad de experiencias bastante dolorosas. Por un momento ella sintió que su vida correría peligro. Entonces empieza un momento muy difícil y crucial, que son las amenazas. Con las amenazas en las redes, me marcaban al celular, me decían cosas, o sea, todo eso fue súper difícil, sobre todo porque estaba incluida pues mi familia. Tú sabes que el fútbol pues mueve muchas pasiones. Incluso el padre del piloto falleció esa noche que conducía la esperanza de los jugadores del Chapecoense, la buscó, pero no precisamente para agradecerle. Me dijo que quería hablar conmigo y pues finalmente accedí pues a hablar con él, y lo primero que me preguntó era por qué yo había permitido que su hijo se cayera. La verdad es que fue muy duro para mí. A pesar de que quiso salir corriendo, encontró apoyo en su familia para continuar adelante la travesía que jamás olvidará. Su refugio seguiría siendo la pasión con la que hace su labor. A pesar de que sueños como los de poder hacer cursos en el exterior se vean ahora truncados, nunca perderá la esperanza porque ella es otra sobreviviente del siniestro del 28 de noviembre de 2016. Usted lo decía, Sebastián, es otra de las sobrevivientes de este episodio que ya ocurrió hace un año exactamente. Usted entrevistó a Janet Molina, la controladora aérea que vivió ese momento tan tenso, un momento bastante difícil a nivel profesional. Cuando están fuera de cámaras, mi pregunta es un poco íntima. ¿Cómo la ve usted? ¿Todavía sigue tocada por esta experiencia? ¿Cómo revive ella esa situación? Sandra, sin lugar a dudas, esto siempre va a marcar a cada una de las personas que tuvieron, digamos que conocimiento y alguna, no responsabilidad, sino quienes estuvieron ayudando esa noche. Janet Molina, sin lugar a dudas, nos contó que siempre va a estar marcada. Primero, porque ella todavía continúa incluso como controladora, entonces cada día pues tiene que vivir esta misma situación de poder dirigir hacia los mismos aviones, hacia su destino. Es de una familia de controladores. Y segundo, pues ella, digamos que hizo una catarsis, escribió un libro que dice yo también sobreviví, por ende siempre va a estar marcada por esta tragedia. Bueno, pues aún quedarán muchos misterios por resolver, como los silencios en la caja negra o por qué el piloto pedía vectores a la pista cuando ya tenía falla total, incógnitas que un día serán resueltas. En lo que sí no ha quedado duda es en la determinación y valentía de una gran cantidad de héroes conocidos y anónimos a los que su labor ha sido agradecida tanto en Colombia como en Brasil. Y es que precisamente esa noche hubo otros héroes que pusieron todo de ellos, el esfuerzo verdadero de quienes venían cerca de este sueño. Fueron cerca de 300 rescatistas los que pudieron estar en ese lugar ayudando a cada una de las personas que estaban en ese lugar sin importar las circunstancias. Esa noche, como de costumbre, Andrés Felipe y su equipo de bomberos voluntarios pasaban revista. 2 llamadas transformaron su vida. Yo colgué y cuando colgué de inmediato recibí otra llamada de parte del aeropuerto de José María Córdoba, donde nos dijeron que era un vuelo charter con aproximadamente 80 personas. Tardamos 2 minutos en arreglar todas las cosas acá en la estación para salir hacia allá a acudir pues al rescate. Cinco minutos tardaron en recorrer el camino de casi 6 kilómetros de trocha sin luz para llegar hasta el lugar del siniestro. Por favor, necesitamos ayuda. ¡Alguien, por favor! Guiados por la voluntad de ayudar, la oscuridad, los casi 2 grados de temperatura y la neblina impedían llegar al avión. ¡El suero! ¿Alguien más que me colabore, por favor? ¡Listo! Usted váyase con ese suero. Nosotros hicimos un grito de rescate, donde les dimos que somos del cuerpo de bomberos de la Unión. Si alguien nos escucha, haga un ruido o alumbre, y por estas señales que nos dieron de ayuda, gritándonos ayuda, y con una linterna fue que pudimos localizar la aeronave. Armados con machete abrieron camino en medio de la oscuridad para llegar hasta la aeronave. No imaginaron lo que encontrarían. Llegamos por este lado de todo el costado pues norte del cerro, y
A mediados de acá del cerro, le indiqué al personal que estaba con nosotros de bomberos y de policía que nos esperaran ahí. El lugar impactaba. Y fue justo en este lugar donde aterrizaron y quedaron enterrados los sueños de las 77 personas que viajaban a bordo del vuelo de la aerolínea Lamia. 6 de ellas sobrevivieron. Sin embargo, fueron los bomberos, los verdaderos héroes anónimos, quienes dieron todo de ello para intentar rescatar el mayor número de personas con vida pese a las terribles circunstancias. Jugadores del Chapecoense vinieron por un sueño y se convirtieron en leyenda. Empezamos a buscar pues sobrevivientes. En el momento que hicimos contacto con el fuselaje no encontramos ningún sobreviviente. Las señales que nos hacían con linterna y con gritos eran unos 30 metros arriba, donde estaban Jimena y Erwin, que eran los que nos hacían señales con la linterna y nos gritaban en busca pues, de ayuda. Con sus pocas herramientas y llenos de deseos de salvar vidas, los bomberos, Defensa Civil y parte de la comunidad y la misma policía lograron salvar 6 personas. Las dificultades impidieron salvar más. Hoy el Cerro Chapecoense es un altar, un lugar donde quedaron los sueños y los triunfos memorables. Periodistas, técnicos, tripulación y jugadores serán recordados por siempre. Esta es una emisión especial de Teleantioquia Noticias en una línea de tiempo, recordando esos minutos de una tragedia que, como ya lo decíamos, marcó muchas vidas, nos dejó muchas lecciones. Sebastián, usted nos está acompañando esta noche, pues no solo porque le ha trabajado este especial durante más de un mes, sino que también, además de esa investigación, usted fue el segundo periodista que llegó a terreno, después de Camilo Vallejo, otro de nuestros compañeros. ¿Cuál era ese panorama de ese caos que se presenta en esas tragedias en los minutos iniciales? ¿Cómo era la situación en ese momento en el que ustedes llegan como las 2 primeras personas hasta ese punto? Sandra, bastante preocupación, 2 grados de temperatura, lluvia, neblina y bastante frío. Sin embargo, había una zozobra por parte incluso no solamente de los periodistas que estábamos en ese lugar, sino por cada una de las autoridades. Nosotros lo que pretendíamos principalmente era poder recibir información, no solamente para transmitirla, sino incluso para poderles llevar información a cada una de las familias. Muchos de los que estábamos en ese lugar recibimos incluso llamadas de medios del exterior para que pudiéramos comunicarle a cada una de las familias y poder transmitir esta información. Pero esa noche los habitantes de La Unión, de La Ceja y las veredas aledañas también llegaron hasta el lugar para poder apoyar las labores de rescate. Muy bien, vamos entonces con Paula Bernal, ahí la tenemos, vamos a ver, ahí está en contacto. Paula Bernal, nuestra corresponsal en el Oriente Antioqueño, adelante. Así es, buenas noches. A esa hora también hacemos presencia en la vereda Pantalio del municipio de La Unión, en límites con el municipio de La Ceja, un territorio marcado por hermosos paisajes verdes donde sus habitantes se dedican principalmente a actividades como la agricultura y la ganadería. Y fue hace exactamente un año esta vía la que se convirtió en el camino para que los socorristas y también los habitantes de esa vereda salvaran 6 vidas después del trágico accidente aéreo. Un día, un 28 de noviembre, que marcó la vida de los habitantes de esta zona del municipio de La Unión. Precisamente muy cerca de Cerro Gordo, ahora conocido como Cerro Chapecoense, está la casa de la familia Valencia Tavares. Doña Graciela Tavares pues vivió precisamente la tragedia. Bienvenida a Teleantioquia Noticias y cuéntenos qué recuerda usted de esa noche. Muy buenas noches, yo lo recuerdo hoy como si fuera la noche anterior. Fue un despertar muy trágico, muy triste para mí, de ver esta vía en las condiciones que yo la vi, llena de sirenas, de motos, de ambulancias, de bomberos, sin saber qué era lo que estaba sucediendo. Más tarde nos dimos cuenta que era lo que había pasado. Fue muy triste para mí. Doña Graciela, muchas gracias. Y es que a partir de ese 28 de noviembre del año 2016 ha surgido una transformación social en la vereda Pantalio. Sus habitantes siguen cosechando agricultura, diferentes productos y también dedicados a la ganadería, pero diariamente se encuentran con personas que vienen a frecuentar ese lugar, no solamente de diferentes regiones del país, sino también del mundo. En lo poco que entiendo de portugués me decía eso, Marlon, tú sabes que yo soñé con que nos accidentábamos y yo, ay, ¿cómo así, Elio, hermano? Sí, yo no quería viajar.
Me dijo que se lo había dicho a la mujer y que la mujer le contestó que era solamente la ansiedad. Él es Germán López, habitante de la vereda Pantalio. De su mente no sale este momento. Tranquilo, compañero, tranquilo, que aquí estamos para colaborarte, ¿listo? ¿Listo, técnico? No te muevas, tranquilo. Yo sé que estás triste por la situación que pasaron, pero no te preocupes, ¿listo? Vamos a salir al frente, vamos a salir adelante, ¿listo? Ayuda en el rescate de Erwin Tumirí, pero tampoco olvida la imagen del mediocampista del chapecoense José Gildeison Clemente, a quien dice apadrinó con oraciones diarias. Todas las personas que fallecieron en ese accidente, nosotros las tomamos como si fueran familiares de nosotros. Albeiro Valencia, campesino de la zona, recuerda el sonido de los vehículos de emergencia en una noche de tragedia en la que no pudo conciliar el sueño. Recorrer su vereda tiene ahora un antes y un después del siniestro aéreo. Esa noche, cuando sentí la sirena, yo no puse mucho cuidado, creí que era la policía. Cuando después otra vez la sirena, ya más o menos cuando vi que era la ambulancia. En los amaneceres en la vereda Pantalio aún se siente la enigmática presencia de la muerte y Chapecó permanece no solo en el nombre de un cerro. Es Chapecó. Sí, para mí se convirtió en parte de la familia. Yo que he estado acá pues varias veces y no he venido tanto porque me da mucho pesar. Y es que el 28 de noviembre de 2016, desde los trajinados caminos de la vereda Pantalio, se selló un nuevo sentimiento de hermandad entre Colombia y Brasil. Muchas gracias, Colombia. Muchas gracias, Medellín. Muchas gracias, Atlético Nacional. Muchas gracias a toda la gente que aquí está. Fue muy emotiva esa noche del homenaje. Pero, Sebastián, de todas estas personas que viajaban en el avión, sabemos que solo sobrevivieron 6. De esos sobrevivientes, ¿quiénes han regresado? ¿Quiénes han vuelto? Y es que precisamente de esos 6 sobrevivientes, 4 han regresado hacia este lugar y son los brasileños. Miremoslos, porque incluso ellos en este momento pues no solamente regresaron hacia este lugar, sino que también pudieron regresar algunos a sus actividades laborales, como Elio Neto. Él en este momento entrena con el equipo. También Jackson Folma juega sin poder competir en las ligas profesionales. Alan Russell volvió al equipo, es uno de los que ha podido regresar pues a este lugar. Y el último es el periodista, uno de los únicos periodistas que sobrevivió, que es Rafael Hensel, el periodista narrador. En este momento continúa con las mismas actividades. Y es que ese 28 de noviembre también se enlutó el periodismo. 21 de los 22 periodistas que viajaban en la aeronave de Lamia fallecieron. Rafael Hensel, el único sobreviviente dentro del grupo de reporteros, pues ha vuelto, ha regresado y seguramente seguirá en todas sus actividades normales. Vamos a regresar al oriente de Antioquia, donde está Paula Bernal, nuestra corresponsal, quien ha hecho seguimiento durante todo el día precisamente a estas actividades que se han tenido en memoria de lo que pasó con el equipo Chapecó hace un año exactamente, el 28 de noviembre. Paula Bernal, volvemos con usted. Continuamos a esta hora desde la vereda Pantalio. Ese 28 de noviembre de 2016 también enlutó al periodismo. 21 de los 22 periodistas que se movilizaban en la aeronave de Lamia fallecieron. Rafael Hensel, el único sobreviviente dentro del grupo de reporteros, guarda essa fecha como un nuevo nacimiento para él. Estamos falando aqui na frente do Allianz Parque. A Oeste Capital FM já está nesta manhã aqui para o grande... Milagro y gratitud se convirtieron en certezas del periodista Rafael Hensel desde que despertó de su estado de inconsciencia. Despertó rodeado por la muerte, atrapado entre árboles. Al lado yacían 2 de sus compañeros de viaje, el de ellos sin retorno. Então vir aqui comprova o milagro, não? Porque não é fácil sobreviver a todo isto. Então foi Deus, os socorristas, os médicos, a fé das pessoas colombianas, brasileiras, de todo mundo, que hoje nos deixa essa possibilidade de agradecer. Destino o casualidad, durante el vuelo cambió 4 veces de silla y estar en la parte trasera de la aeronave le permitió sobrevivir. Despertó con 7 costillas rotas y vio las luces de los socorristas. Entonces reunió fuerzas y gritó por auxilio. Y me recuerdo también que no quería que cortase mi camisa, ¿no?
Que iam passar a tesoura de minha camisa. Não, camisa não. Não. Aí na calça, cortar sua calça. Não, minha calça não, só tenho essa. Eu não tinha nem consciência de tudo que tinha se passado. Então só posso dizer a vocês muito obrigado, muitas graças de fundo de meu coração, porque vocês foram, a Corporação Mundial de los Bombeiros são uns heróis. El periodista de Radio Oeste Capital en Chapecó comparte sin egoísmo su historia de sobrevivencia. Las marcas de la tragedia tan solo son visibles en las cicatrices de su rostro. Conserva el buen sentido del humor y ora. Colombia quedó en el corazón de esta familia como el lugar en el que Rafael nació de nuevo. Obrigada, muitíssimo obrigada. Somos hermanos. Lado coração chapecoense y otro lado colombiano. Un año después de su segundo nacimiento, se alegra al lado de su esposa y de su hijo Octavio Hensel, quien nunca perdió la esperanza de que su padre vivía. Hoy, Rafael dice al mundo, viva como si estuviese de partida. É comemorar a vida, isso é muito importante. Continuamos desde la vereda Pantalio. Estos 12 meses también han estado marcados por la hermandad entre dos naciones, Colombia y Brasil. Con diferentes eventos realizados en la ciudad de Chapecó y también en el municipio de La Unión se han sellado esos lazos de fraternidad, pero también esos 12 meses han estado marcados por las investigaciones del accidente aéreo. Es por eso que les presentamos a continuación esta línea de tiempo que ha pasado en un año. 29 de noviembre de 2016. Pasadas pocas horas del siniestro, el entonces ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas y el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez llegaron al municipio de La Unión. Allí se cumplían las labores para evacuar los cadáveres. 30 de noviembre de 2016. El estadio Atanasio Girardot se vistió de blanco para homenajear al chapecoense en un emotivo acto que conmovió al mundo entero. Los brasileños no olvidaremos jamás la forma como los colombianos sintieron como suyo el terrible desastre que interrumpió el sueño de este heroico equipo de Chapecoense. 16 de diciembre de 2016. El cerro donde ocurrió el accidente cambió de nombre por acuerdo del Consejo Municipal de La Unión. Pasó de llamarse Cerro Gordo a Cerro Chapecoense. 22 de diciembre de 2016. Nace la Corporación de Hermandad La Unión Chapecó. La corporación inició con la búsqueda de las pertenencias de las personas que fallecieron para devolverlas a los familiares. 28 de diciembre de 2016. Peregrinos llegaron al cerro un mes después de la tragedia. Desde entonces, cada mes se celebran eucaristías en memoria de las víctimas. 30 de diciembre de 2016. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, llega hasta Cerro Chapecoense, anuncia el inicio del estudio para la construcción de un monumento. Esto le recuerda a uno que uno es mortal, que tiene que ser más humilde y que tiene que vivir bien cada minuto de la vida. 14 de febrero de 2017. El embajador de Brasil en Colombia llegó a La Unión expresando su agradecimiento para los habitantes de este municipio. 9 de mayo de 2017. 4 de los sobrevivientes regresaron al lugar donde nacieron de nuevo. Alan Ruchel, Jackson Follman, Elio Neto y Rafael Hensel fueron recibidos por los habitantes de La Unión. Él aparecía, siempre nos dice. Ese día también llegaron familiares de las víctimas mortales. Los habitantes de la vereda Pantalio muy seguramente permanecen en los corazones de los habitantes de Chapecó en Brasil. Es por eso que ellos aquí tienen un lema: la tragedia nos juntó, pero la fraternidad nos unió. Así me despido desde esta zona del municipio de La Unión. Continúe usted, Sebastián, con más información. Paula, muchas gracias por su información. Es que sin lugar a duda esto transformó este lugar, pues unió las dos naciones, una hermandad que quedará por siempre. Así es, esta noche, después de la emisión de Teleantioquia Noticias a las 8:05, emitiremos el documental El último sobreviviente. Esta fue una emisión especial de Teleantioquia Noticias, investigación de Sebastián Agudelo durante más de un mes, que les hemos querido traer a ustedes en conmemoración de lo que se vivió hace un año, el 28 de noviembre. Hacemos una pausa para comerciales y ya viene María del Pilar Rodríguez con más información general en Teleantioquia Noticias.